Y abrazo a su servidor. Mucho gusto. Señor presidente, nos decía usted hace rato, y ha venido la víspera también, nos dijo que está escribiendo, redactando los discursos que habrá de pronunciar tanto en Colombia como en la República de Chile, en Santiago de Chile. Y para ello también yo quisiera enriquecerle o propiciar mayor conocimiento de lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, cuando un mexicano, un reportero mexicano, informó al mundo entero, de lo que ocurría en Chile, el ataque a la moneda, etcétera, la traición de Pinochet y las Fuerzas Armadas de aquella época en esta república. Fue Manuel Mejido, reportero de Excelsior, de aquel Excelsior de 1973, del señor Scherer García, quien desde los sótanos de la Embajada de México en Santiago, con el embajador Martínez Corvalá, pudo informar al mundo entero. Fue el único reportero en el mundo que a través de la agencia argentina Telam y Excelsior distribuyó al mundo lo que ocurría en el golpe de Estado. Manuel Mejido lo escribió en varios libros, un gran reportero, Manuel Mejido, discípulo de Negri, pero muy independiente de don Carlos de Negri en su ejercicio profesional. Manuel Mejido había estudiado química, Manuel Mejido logró entrevistar a Picasso y hacer que le hiciera un dibujo en su carro, que el propio Picasso le dijo, lo vas a vender ahorita, un Citroën que traía ahí Mejido en aquellos entonces en Europa. Se disfrazó de mesero en el Hotel María Isabel para entrevistar a Elizabeth Taylor y Burton en su momento. Estuvo con el Papa Negro que sobrevivió a la bomba atómica en Japón, etcétera. Es una larguísima historia. Entrevistó a los jeques del petróleo. La guerra de los 6 días en 1967 en el Oriente Medio entre la RAU de Gamal Abdel Nasser y el gobierno israelí. En fin, Manuel Mejido lo escribió y le contó al mundo y corrió un gran riesgo. Tuvimos entonces ahí un gran embajador, Martínez Corvalá. Seguramente conoce usted el libro. Si no lo conoce, yo se lo presto con muchísimo gusto, porque le narra día a día. Lo mismo en la recepción colosal que le dimos, yo la cubrí con mi amigo Joaquín López Dóriga, con Fernando Alcalá, con los que estábamos entonces. Lo mismo que en las guerras, que nos mandaban a guerras. A Joaquín lo mandaron, por ejemplo, a Vietnam. A mí me mandó el licenciado Sabludovsky al Líbano, haciendo tomar el teléfono, en este momento te vas a la guerra, y uno iba a la guerra, como estuvo el 2 de octubre de aquí. Pero Mejido y Excelsior y la prensa mexicana, yo creo que deberían tuvieron un gran papel en la difusión de aquel momento. No sé qué opina usted, señor presidente. Totalmente de acuerdo. Fue una actuación destacada del gobierno del presidente Echeverría, muy buen trabajo del embajador Martínez Corvalá. Todo nuestro respeto. Es un ejemplo de lo que puede hacer un embajador protegiendo vidas humanas, porque él abrió la embajada y ahí se protegieron muchos. La familia del presidente. Sí. La señora Pencha. Sí, ahí estuvo. Ella vino acá. Aquí vivió. Aquí vivió. Se trajo un avión a la familia del presidente Allende. Se hizo honor a la tradición de protección, de asilo, de la política exterior mexicana, que se aplicó desde la época del presidente Juárez. Ese es el antecedente. Y se reafirmó, sobre todo, durante el gobierno del presidente Cárdenas, con el exilio a españoles de la guerra civil y también la protección a
la comunidad judía. El trabajo Sí. de Saldívar. De Bosque. Sí. Gilberto Bosque Saldívar. Bosques. Y México fue de los primeros que protestaron por la agresión a Austria con el presidente Cárdenas. Y luego con López Mateos, un orgullo poder decir que México fue el único país que se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA. La defensa abisinia también, el foro Sí, Mussolini, fueron grandes momentos de la diplomacia mexicana. Sí, siempre. Y sin duda, 1973, sí, lo de Martínez Corvalán. Y la información de Manuel Mejido, yo lo conocí, me tocó todavía conocerlo a Manuel. Sí, murió hace un par de años, algo así. Sí, escribió un libro que se llama... Con la máquina al hombro, ese es uno. Se llama Los hijos predilectos. ¿Cómo? Los hijos predilectos del régimen. Ajá. No sé si fue libro o ensayo. Estoy hablando ya de los años 70. Entonces, ahora me toca ir, claro, porque se cumplen 50 años del golpe de Estado, y me invitó el presidente Bori. Voy. El lunes es la ceremonia. Vamos a estar en La Moneda desde un día antes. Voy a reunirme con el presidente Bori en La Moneda. Vamos a comer juntos y luego vamos a ir juntos a la embajada de México en Chile y nos vamos a reunir con familiares y con quienes todavía viven y que estuvieron asilados en México. Va a ser una visita pues muy emotiva, claro, porque imagínate, Miguel, yo estaba llegando en el 73 a México, estaba yo estudiando el primer semestre en la Facultad de Ciencia Política. Ya lo he contado. Me daba clases de ciencia política Raúl Olmedo. Y nos convocó para que hiciéramos un análisis de lo que estaba sucediendo en Chile a partir de el estudio del libro de Lenin que se llama El Estado y la Revolución, donde sostiene que las transformaciones, los cambios estructurales, solo pueden darse por la vía armada. Algo que el presidente Allende no aceptaba, porque él era un pacifista. Él apostaba a la vía pacífica y electoral. Desde entonces también yo sostengo lo mismo, que la vía armada causa mucho dolor, muchas desgracias, y le da la oportunidad a los que solamente tienen la fuerza bruta para imponerse. La vía pacífica electoral es muy difícil, que requiere de mucho trabajo, de concientización y de perseverancia, porque
sabe uno que los dados están cargados, que las cartas están marcadas, que van a haber fraudes, todo lo que se padece. Pero sí se puede. Y nosotros somos un ejemplo, y lo fue en su momento el triunfo del presidente La Unidad Salvador Popular. Allende, ¿sí? Entonces, en esa ocasión, como estudiante, llegamos a la conclusión terrible de que iba a llevarse a cabo, que iban a traicionar al presidente Allende y que iba a haber un golpe de Estado. Entonces nos dolió mucho el poder comprobar, ¿no?, lo que habíamos avisorado en el estudio, en el taller, en la clase. Y me pegó mucho, como a todos los de mi generación. Desde luego. Entonces, sí considero al presidente Allende uno de los dirigentes más importantes, y sin duda es el dirigente extranjero con más vocación democrática que ha existido. Es como nuestro apóstol de la democracia, como Madero. ¿Sí? Por eso todo mi respeto a Salvador Allende, y por eso vamos allá ahora. Y todo lo que estás contando, pues es que tú estabas en activo. Estoy. Como buen periodista. Hablas de Manuel Mejido, pero tú estás... Trabajamos con Mejido cuando fue su igual, del o sea, Universal. tú, tus crónicas, ya te he dicho, ¿no? Sí, señor Ya presidente. aquí lo he platicado, de que te han citado, no voy a decir que te han fusilado o que te han plagiado No, para hacer novelas, ¿sí? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, fue Bueno, una generosidad del autor, sí, una generosidad de Héctor Aguilar Camín. Sí, así es. Sí, es generoso en su Les trato. voy a contar algo porque a lo mejor ya se les olvidó de este personaje que tenemos enfrente, este gran periodista. Estabas en Excelsior, ¿no? En ese entonces en el Universal, En el Universal. con el licenciado Ili. Sí, y le hizo unas entrevistas a La Quina en aquel tiempo. Joaquín Hernández Galicia, sí. Su nombre... Joaquín Hernández Galicia. Hernández Galicia. La Joaquín Quina. Hernández Galicia. Entonces, le hace las entrevistas. Luego escribe Héctor Aguilar Camín una buena novela, Morir en el Golfo. Morir en el Golfo. Era bueno, Héctor. Nada más que cuando alguien se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento, decía un crítico. Pero era muy bueno. Esa es una muy buena novela. Entonces, de repente, meten a la cárcel a La Quina. Sí, enero de 89, Sí, empezando el año en enero sí. de 89. Y luego estaba yo por llegar a la dirección de un partido. Sí, fue como en el 96, todavía lo tenían en la cárcel, aquí, Sí. en la ciudad, con Cedillo. Entonces me manda a decir que quería hablar conmigo y lo fui a ver a la cárcel, a La Quina, porque ya estaba enfermo y quería que lo pasaran, lo dejaran en libertad para que estuviese en Ciudad Madero. Y yo le escribí a Cedillo, en ese entonces, pidiéndole, ¿no?, llevara
Joaquín su proceso en su casa, que ya estaba mayor y que ya estaba enfermo. Pero estando ahí con él, en la celda, Cárcel. en la cárcel, me acompañó su hijo, Joaquín, y él me contó una anécdota de su hijo, de joven. Es una anécdota que ya te había contado a ti en su entrevista y que la retoma Héctor Aguilar Camín en su libro sobre Joaquín, que por cierto, cuando Joaquín papá me la está platicando, que nos estamos riendo, Joaquín joven, Joaquín hijo, estaba colorado. le daba pena. Y ahí hablamos de muchas cosas. Pero luego me encuentro a Héctor y le digo, oye, ¿de dónde sacaste lo que dices en tu novela? Porque acabo de hablar con Joaquín Hernández Galicia y me contó, pues lo que tú dices ahí, ¿de dónde lo recogiste? Dice, de las crónicas de Miguel Reyes Razo. O sea, este señor, que está aquí. Entonces, pues tú sabes muy bien cómo era la política exterior de México en esos tiempos. Se mantuvo, yo creo que también en el caso de Contadora. Nos fue mal en esa época con la comunidad judía, con el voto por sionismo, racismo Sí, del canciller Rabasa sí, y el boicot judío a todo el turismo que mandó a la quiebra toda esa época, sí, a esa industria. sí. Se mandó, se sostuvo por un tiempo, últimamente se fue. Sí, ya se fue atenuando. Sí. Y ahora nosotros, pues, queremos mantener esa política que está además establecida en la Constitución, la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, la doctrina Estrada. Ningún país puede intervenir para juzgar, ¿sí?, a un gobierno surgido de un movimiento revolucionario, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y la política exterior de México no siempre ha sido ejemplar. Pero qué bien que estás recordando todo eso. Porque es de tomarse en cuenta el esfuerzo de la prensa mexicana, de ese reportero, y que contribuyó en muchísimo a que se entendiera lo que ocurría en Chile en ese momento. Por después ese reportero, Manuel Mejido, que subdirigió, le decía yo que se sentía subdirigir, y se moría de risa Manuel Mejido. Trabajamos juntos varios en el periódico El Universal de esa época, personas que habían salido de Excelsior el 8 de julio del 76. Yo había salido de 24 horas y me fui a trabajar al Universal. No estuve en aquella época en Excelsior. Estuve después del 8 de abril de 1983 y hasta 2000 en Excelsior, presidente. Y escuchaba yo a personas